Vamos a ir inicialmente, por favor, a Mateo 16. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y otros uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo?, preguntó Jesús. Voy a volver a leer el verso 13. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o uno de los profetas. Jesús estaba preguntando, hizo una pregunta súper interesante y de aquí va a partir toda esta enseñanza. Jesús dijo, ¿quién dicen que es el Hijo del Hombre? Jesús no estaba preguntando, ¿quién soy? Dijo, ¿qué es? ¿Quién dicen que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es el Hijo del Hombre? Refiriéndose a sí mismo. La Biblia dice que le contestaron, unos dicen que Elías, otros dicen que Jeremías, otros que Juan el Bautista. Para la gente era más fácil pensar que podía ser Elías, que Elías había estado 900 años antes de Cristo, o Jeremías, que había estado 600 años antes de Cristo, o Juan el Bautista, que era contemporáneo de Jesús, su primo, con 6 meses de diferencia, que ahí estaba. Les era más fácil decir que podía ser el mismo Juan que decir que era el Cristo. Nosotros necesitamos saber qué es el Hijo del Hombre. ¿Qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos atribuían que era un profeta, pero Jesús no era un profeta. ¿Quién era Jesús? Era el Mesías. Era el Cristo. El Cristo significa Mesías. Y Mesías es el prometido de los profetas. Mesías es el rey descendiente del rey David. Mesías es el Salvador. Es lo que abarca lo que es Jesús. No solamente era saber quién era, porque ¿quién era? Entonces, ¿quién era? Era el hijo de María y de José, carpintero de profesión. Era ¿qué es? Y ellos decían que era profeta, pero en realidad era el Cristo, era el Mesías. Jesús continúa diciendo, ¿y ustedes? ¿Ustedes quién dicen que es? Por la revelación del Espíritu Santo, Pedro contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aquí es donde parte nuestra enseñanza. ¿Quién decimos que es Jesús? Pero no quién decimos con nuestras palabras que es Jesús, sino quién decimos con nuestras acciones que es Jesús. No con nuestras palabras, es con nuestras acciones que nosotros podemos decir qué es Jesús. Es una enseñanza que necesita que tu corazón y tu atención esté aquí. Amén. Así que vamos a comenzar. Vamos a ir a 1 Corintios 2. Dice la palabra del Señor. Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el misterio de Dios, no lo hice con elocuencia y sabiduría. Me decidí más bien, estando entre ustedes, a no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependa de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. ¿Qué tanto puede hacer un profeta? Sino darte palabra de parte de Dios, y de ti depende si lo haces. Al Cristo, al Salvador,
al que perdona a través de su muerte y su resurrección, trae el perdón de los pecados. La Biblia dice que nuestra fe no debe de estar fundada en humana sabiduría, sino en Jesucristo. Así que vamos a ver sobre qué puede estar fundada nuestra fe, porque de ahí depende qué tanto podamos y qué tanto no podamos. Pablo les decía: yo mismo me esfuerzo por mostrarles a Cristo y a Cristo crucificado. Ellos tenían que ver al Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque el Cristo crucificado traía salvación, traía el perdón de los pecados. Isaías dice que Él fue herido y que Él fue molido por nuestras rebeliones y por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz había sido sobre Él, y que por sus llagas éramos nosotros curados. Si yo no recibo al Cristo como el Cristo, estoy limitando. Tengo una fe limitante. Y esto nos tiene que ser revelado. ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? Pablo estaba presentando el fundamento de la fe. Cuando Pablo estaba presentando a Jesucristo, no solamente te trae el perdón de los pecados, te trae la reconciliación con el Padre. ¿Sabes que a través de la muerte y la resurrección de Cristo es que tú y yo somos aceptos ante el Padre? Y no solamente aceptos, nos hace hijos. Y no solamente hijos, nos hace coherederos. Y hay muchas personas que solamente aceptan la crucifixión de Cristo y entonces vienen al Señor por sanidad. Y vienen al Señor por perdón de los pecados. Pero no se sienten hijos y mucho menos coherederos. Y eso limita tu fe. Necesitamos saber cuáles son los fundamentos de nuestra fe. ¿Qué tanto nos ha sido revelado el Cristo a nuestras vidas? En el verso 5 dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Dice: les voy a mostrar al Cristo crucificado. Y voy a venir a ustedes con demostración del Espíritu. Y les voy a mostrar el poder de Dios. Pablo en una sola está mostrando la Trinidad, ¿sabes? Cuando dice al Cristo crucificado, cuando dice yo vengo a ustedes con demostración del Espíritu y de poder de Dios, está trayendo a los tres al mismo verso. Y cuando trae a los tres al mismo verso y dice su fe no debe de estar fundada en lo que es la naturaleza humana, sino que su fundamento debe ser el Cristo crucificado, la demostración del Espíritu y el poder de Dios. Ese es el fundamento de la fe. El Cristo crucificado, que ya lo expliqué. La demostración del Espíritu. Demostración del Espíritu no es solamente lenguas y no es solamente que cuando tú estás aquí en la iglesia y hay un mover glorioso, tu cuerpo no resiste y te puedas desvanecer o puedas llorar o en medio de este ambiente se genere libertad. Eso no es solo la demostración del Espíritu. La demostración del Espíritu, el Espíritu Santo es el que te lleva a toda justicia y a toda verdad. Así que si es un fundamento en nosotros la demostración del Espíritu, entonces en nuestra vida debe haber un caminar hacia toda verdad, hacia no vivir en la cautividad del engaño, hacia no estar cautivo en nuestra mente, en nuestro corazón, emociones o sentimientos. La demostración del Espíritu Santo es aquella que te hace saber, entender y hacer. Esa es la demostración del Espíritu. No es solamente que te desvanezcas, no es solamente que llores, no es solamente que tengas una libertad temporal que viene a través de que eres tocado aquí y aquí sale el demonio, aquí sale la cautividad de tu vida. Eso es una libertad temporal. Porque si no se te ha revelado el Espíritu que te lleva a toda justicia y a toda verdad, entonces tú vuelves a tus mismos hábitos, tú vuelves a tus mismas carencias y tú
vuelves a tu misma cautividad. Porque es el espíritu que habita en este ambiente lo que te está trayendo libertad y no la revelación del espíritu en tu vida o en mi vida. Y si nosotros no entendemos eso, entonces a pesar de estar en Cristo y de estar en la iglesia, tenemos vidas cautivas. Porque necesita ser un fundamento en mi fe. Y dice, y con demostración del poder de Dios. ¿De qué está hablando? ¿Cuál es el poder de Dios? La palabra poder aquí traduce dunamis. Y dunamis es un poder creativo, es un poder milagroso, es un poder sobrenatural, es una potestad, es una fuerza, pero también es una eficacia, también es una capacidad. Si mi vida no está fundada sobre el poder de Dios, entonces yo no le estoy dando a Dios la capacidad de obrar. Si mi vida está fundada en si Dios quiere, ese no es un dunamis. Si Dios quiere que pase, si Dios quiere que se logre, si Dios quiere sanarme, si Dios quiere bendecirme, si Dios quiere prosperarme. Hay muchas vidas que tienen un cristianismo fundado en esto y no en el poder de Dios, que es el poder creativo, es el poder que soluciona, es la capacidad que Dios tiene para actuar en tu vida. Pero Dios necesita ser un fundamento. Dios necesita ser un fundamento. Nuestra fe debe de estar fundada en el Cristo resucitado, en la demostración del Espíritu y en el poder de Dios. Pero nuestra vida puede tener diferentes fundamentos, muchos diferentes fundamentos. Vamos a ir a Colosenses 2:8, regresamos al NBI, por favor. Oye este versículo, yo voy a predicar hoy poco, espero. Ponme atención. Colosenses 2, verso 8. Cuídense que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la cual está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Va de nuevo. Cuídense que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la cual está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Puede haber fundamentos de filosofías vanas, humanas, engañadoras, ¿no? Que te dicen tú puede ser tu propia filosofía, el hecho de que tú pienses que Dios está tan ocupado para escucharte. Y tú tienes ese fundamento en tu fe. Dios está tan ocupado para escucharme. Puedes tener el fundamento de con que no me muera yo, aunque esté yo enfermo, ¿no? Ay, con que no me muera. Ay, ya, Señor, aunque no me suban el salario, aunque trabaje yo todo el día, aunque me vaya bien mal, con que tenga para comer, ¿no? O mira, estoy bien bendecido y prosperado y no diezmo, entonces no tiene tanta eficiencia o eficacia el diezmo, porque veme, estoy bendecido y prosperado. Esos pueden ser nuestros fundamentos. Habla de filosofías que están de acuerdo con los poderes de este mundo. Filosofías que están en base a los poderes de este mundo. Apenas que pasó, porque una filosofía puede ser, es que en la iglesia son exagerados, Dios no es así, ¿no? O sea, ¿por qué son tan cuadrados en la iglesia? Las cosas no deben ser así. Yo no creo que sean así las cosas, ¿no? Y apenas que pasó el Día de Muertos, y entonces tú ves a las Catrinas por todas las calles, ¿no? Y hasta dices, ay, qué bonita se ve. Ay, la maquillaron bien bonito. Ay, yo no me maquillo, no porque no me guste, pero es que como soy cristiana, pues no puedo. Pero sí se ve bien bonito. Y yo
no sabía, o sea, si a mí me preguntas, ¿tú qué piensas de las Catrinas? Yo tengo una tajante, de acuerdo a la Biblia, que dice, nada con muertos, nada, nada. Pero si tú me preguntas, ¿tú qué sabes de las Catrinas? Pues hasta antes de este tema yo nada más decía, Catrina es la muerte como maquillada, así como con las bolitas así, ¿no? Y muy vestidita. Y entonces yo pensé que, ¿ves cuando te dice, cuando te vistes muy guapito, te dicen, ay, bien Catrín? Yo pensé que por esa razón se les decía Catrinas, porque la muerte se había puesto muy pipiris nice, y entonces, ay, la Catrina, ¿no? Y entonces se visten, se disfrazan, compran o levantan altares pensando que es una simple calaquita. Ay, hermano, esto viene de las culturas azteca y mixteca. La Catrina es la diosa de la muerte. No es el cuerpo ya todo esquelético, calavérico, maquilladito. Es la diosa de la muerte. Esta mujer tenía esposo y ambos se dedicaban al inframundo. Elegían los huesos de los hombres que consideraban que podían reencarnar porque tenían algunas cosas místicas para las siguientes generaciones. Esto es lo que se adora en México. Una potestad. Y que la Iglesia de Cristo, espero que no sea el caso, dice, ay, solo son tradiciones. No son tradiciones. Es llevarle la contraria a Dios completamente. Es desafiar la naturaleza de Dios completamente. Porque Dios es un Dios de vivos y es un Dios varón. Y aquí se quiere levantar una diosa de la muerte. Y entonces no consideramos tan mal. Me comí una calaverita de azúcar. Bendito Dios. Y considerar que lo que yo te estoy diciendo es una exageración, es un fundamento errado de tu fe. Porque lo dice la Biblia. Y considerar que solo me voy a disfrazar por juego es un fundamento errado de tu fe. Bueno, los muertos no, porque es malo. Entonces Halloween, que solo es diversión. Ay, mi hermano, ¿sabes dónde te metes? ¿Sabes dónde te metes? ¿Sabes lo que te atraes? ¿Sabes lo que juegas? Por tener fundamentos livianos de una fe en Cristo. Solo es diversiones. ¡Bú! El diablo no hace ¡bú! Al diablo le abres una puerta hoy y en 5 años padeces una enfermedad terminal. Sí. Al diablo le abres una puerta hoy y padeces un divorcio. Al diablo le abres una puerta hoy y padeces miseria. El diablo no juega. El diablo no juega. Y nosotros no podemos tener una fe fundada en yo creo que no es para tanto. Yo creo que no va a pasar eso. Es que yo me voy a arrepentir y todo va a funcionar bien. Es que cuando tú crees que desobedecer a Dios de manera deliberada y después arrepentirte de manera, ¿cómo se puede decir? Te arrepientes de una manera así como que, ay, me tengo que arrepentir, ¿no? Superficial,
sin ningún compromiso real de arrepentimiento, ¿crees que Dios perdona? No, no perdona. La cruz de Cristo hizo que los pecados fueran perdonados, pero para tú poder llegar a donde está Dios, para tú poder ser acepto, debe de haber un arrepentimiento genuino. No parcial, no temporal. ¿Sabes que hay arrepentimientos? Verdaderos arrepentimientos, pero solo de las consecuencias y no de las acciones. Cuando una persona se arrepiente, pero solo porque hubo consecuencias, no se arrepiente del pecado que cometió, sino de las consecuencias que le vinieron por el pecado, ese arrepentimiento tampoco sirve. Porque si es un arrepentimiento por consecuencias, tú vas a volver a pecar. Porque debe de haber un arrepentimiento por el pecado cometido, por la acción cometida. Debemos llegar al 2025 con una convicción real de lo que es el evangelio y no de lo que yo creo, de lo que yo pienso y de lo que a mí me acomoda. Ay, Jesús. ¿Sabes que las falsas expectativas frustran? Cuando nosotros no conocemos verdaderamente a Dios, podemos frustrarnos, estar frustrados, tener una fe frustrada. Te voy a contar rápido esta es anécdota. Mis hijos y mis sobrinos estaban en casa de mi suegra. Estaban pequeños. Fue la primera vez que se las aplicaron. Estaban pequeños. Y entonces se fueron a las canchas a jugar, todos a jugar. Y mi suegra fue por ellos y les dijo: vámonos a la casa porque les tengo una sorpresa. Tú hubieras visto la cara de los niños. Alegres, felices, ¡ay! ¿No? Diciendo, nos compró juguetes, nos va a dar ropa, ¡ay! Nos va a dar dinero. Sí, dinero. ¿Cómo cuánto nos dará? ¿No? Estaban chiquitos, como 20 pesos. ¿Crees que nos dé 20? Somos muchos, aunque sea 10. Llegaron a la casa. ¿Sabes cuál fue la sorpresa? De todo el corazón de mi suegra, pero ¿sabes cuál fue la sorpresa? Les había picado fruta con limón. Porque mi suegra siempre está dándoles fruta. ¡Ay! Les compré manzanitas, les compré naranjitas, ¿no? Pero los niños esperaban una sorpresa. Y oh, sorpresa. ¿Sabes lo que pasa cuando tú esperas que Dios te bendiga y no has hecho nada para que Dios te bendiga? ¿Sabes lo que pasa cuando haces todo lo que quieres y tu cuerpo te cobra las cuentas y te enfermas, pero nunca oras, pero nunca ayunas, pero nunca buscamos la voluntad de Dios y entonces venimos porque Dios nos sane? Y no pasa tan rápido como esperamos. Y pensamos que Dios no tiene la misma eficacia que en años pasados, que en épocas pasadas. Pero la Biblia dice: acontecerá que si tú atendieres todos mis mandamientos y los llevases por obra, yo seré para ti Jehová tu sanador. Y tener una falsa expectativa por tener un Dios creado conforme a lo que yo creo, a lo que yo pienso o a lo que yo espero. Hacemos un Dios de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Ve este texto. Ay, Dios mío, ayúdanos. Vamos a ir a Filipenses 3:18. Dice la palabra del Señor: como he dicho a menudo y ahora lo replico hasta las lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo.
Su destino es destrucción, su Dios es el estómago y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. De nuez. Como he dicho a menudo y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz. Su destino es la destrucción, su Dios es el estómago y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Hacemos un Dios a nuestra forma, siendo enemigos de la cruz. Un Dios que tiene más flexibilidad, que es amor y no justicia, que es todo perdón, no importa si no hay arrepentimiento, que bendice aunque no haya consagración, que sana aunque no haya compromiso, que va a libertar y libertar y libertar aunque no haya un arrepentimiento. La Biblia dice, se comportan como enemigos de la cruz. Y muchas veces así nos hemos comportado nosotros, como enemigos de la cruz, no creyendo que me puede sanar por completo, no creyendo que me puede ayudar a no volver a pecar, no creyendo que puede ser mi libertador total y para siempre. Nos comportamos como enemigos de la fe. Dice que lo que debería ser vergüenza, de eso se enorgullecen. El mundo se enorgullece de matrimonios homoparentales. El mundo se enorgullece del amor libre. Los hombres se enorgullecen de tener muchas mujeres y de no poder mantener a nadie, de tener hijos regados. Las mujeres de su astucia y de su audacia para que no las cachen, ¿no? Hasta nos podemos enorgullecer de tener una fe que no tiene ningún fundamento y decir que estamos en Cristo. Y no hay un compromiso real ni genuino. Si ayer o el viernes hubiera venido Cristo, ¿nos habríamos ido? Si ayer sábado hubiera venido Cristo, ¿tú ya estarías con el cuerpo glorificado alabando a Dios en el cielo? Contéstame, iglesia. Contéstame. Pues si no quieres decirlo con la boca, con que sea, haz así o haz así. A ver, vamos a hacer la clave Morse. Cierras una vez los ojos es sí, cierras dos veces los ojos es no. Los veo. Y todos. Porque ¿cuál es nuestro fundamento? Porque vamos a pasar otro año en la misma condición en la que las consecuencias de nuestro pecado nos llevan al arrepentimiento en lugar de comprender y entender que lo que estamos haciendo está mal y daña y desprestigia y afecta y afrenta a Dios. Es que no importa si no voy a la iglesia. O sí oré, di gracias por los alimentos. Oré porque hay problemas. O me eché una oración rapidita de esas que no duran ni 60 segundos, ¿no? Señor, en el nombre de Jesús yo te pido porque este día tú nos ayudes, nos cuides, nos guardes. Lleva a mis hijos con bien, que vayan a donde tengan que ir, ahí con sus amigos mundanos a decir sandeces. Tú lo cuidas, tú lo traes con bien, ¿no? Tú bendice mi trabajo, aunque yo no te diezme ni te ofrende. Tú cuida mi salud, aunque sea el quinto pan que me como. Tú bendice mi 2025, aunque en este año solo oré 3 veces. Y voy a ayunar el 24 para que me quepa bien en la noche.
¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? Es el Cristo resucitado, es el Cristo crucificado. ¿Por qué estamos en ansiosa inquietud? ¿Por qué estamos desesperanzados? ¿Por qué la tristeza nos consume y se nos vuelve depresión? Si Jesús, por su llaga fuimos nosotros curados y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y Jesús dijo: mi paz os dejo. Él ya la había comprado. ¿Por qué mi fundamento es una desesperanza o una tristeza o una libertad parcial? Porque no soy libre completamente. ¿Cuál es el fundamento de mi fe? Porque siempre el mismo pecado, el mismo pecado, el mismo pecado. Porque no le creo a la cruz. Porque limito el poder de Dios y su eficacia en mi vida. Porque estoy cautivo en el letargo, en la despreocupación, en quién sabe si Cristo venga pronto. La carta a los Filipenses dice: cuiden su salvación con temor y con temblor. Eso de que la salvación no se pierde, no lo encuentras en las Escrituras. Si la Biblia te dice cuida tu salvación con temor y con temblor, ¿quiere decir que se te puede perder? Sí. Si no, ¿por qué se cuidaría? Si no se pierde, ¿por qué la cuidas? Pero si tú piensas que es que Dios es amor y Dios me ve con amor y de tal manera me amó que no importa si no me comprometo tanto, Dios así me ama porque de por sí mandó a su hijo a morir por mí, aunque sabía que yo no me iba a comprometer demasiado. No, mi hermano, Dios mandó a su hijo a morir por toda la humanidad, pero no toda la humanidad se salva. Solo aquellos que se comprometen, solo aquellos que no tienen en vano el sacrificio de Cristo, solo aquellos. Por eso se cuida con temor y con temblor la salvación. ¿Sabes que cuando se adquiere un matrimonio, cuando te unes en matrimonio, unes tu vida en matrimonio, tu carne es una sola carne, tú estás en ese vínculo del matrimonio, es como si estuvieras, ojalá puedas entenderme, es un tipo Edén. Pon atención. Al unir tu vida, nace el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese árbol está ahí para recordarte lo que puedes y no puedes hacer, no para que comas de él. Ese árbol te recuerda lo que no puedes hacer, no para que comas de él. Y entonces hay personas que comen de las miradas lascivas. Y entonces el Señor los saca de su Edén. En tu juventud hay un árbol del conocimiento del bien y del mal. Y tú puedes comer una sexualidad corrompida. Y tú puedes comer una despreocupación, una irresponsabilidad, y que te sea arrebatado tu Edén, tu prosperidad, tu bendición. Adán y Eva hablaban directamente con Dios, ¿verdad que sí? Dios hablaba directamente con Adán y con Eva en el huerto del Edén. Y sin en cambio, ellos se escondieron después de que comieron. ¿Pensaban que Dios no los podía encontrar? ¿Tú crees que Adán llegó a conocer a Dios? ¿Tú crees que Judas llegó a conocer a Jesús?
Cuando yo era niña y venían los profetas a las iglesias, era un pánico cuando llegaba un profeta a una iglesia, porque eran acertados. Después el diablo ocupó estos grandes ministerios y grandes dones para vergüenza del reino. Pero los que eran y los que son profetas, acertados, atinados, porque es Dios hablándoles. Y tú veías que el profeta pasaba, el estómago se te apretaba y decías que no sepa que me comí las papas. Tú veías, yo era niña y yo me percataba. Ibas a la iglesia todo el año y los hermanos cantaban o no cantaban, oraban o no oraban, pero el día que estaba el profeta, lágrimas se derramaban. Había gozo, levantaban las manos, danzaban, remolineaban, ¿no? Esperando que el profeta no los voltease a ver y les dijese el pecado en el que estaban. Mi abuela es de muchas tradiciones y de pueblos. La familia de mi papá es de pueblos, de la sierra de Songolica para allá. Ahí hay brujas, ahí hay mediums. No como las de acá de la ciudad, que la casa más pobre, ¿no?, es la que dice, se hacen amarres para prosperidad y no sé qué. Es la casa más pobre que tú ves y tú dices, es que ella nos está donando su prosperidad a todos. ¿No? Esas personas a través del diablo hablaban y decían y conocían el presente, el pasado y también el futuro. Y si tú sabías que estaba ahí, tú no hacías nada a escondidas. Igual que los que vivimos en iglesias, no hacíamos nada a escondidas y sabíamos que venía el profeta. Judas no conoció a Jesús porque pensaba que podía hurtar de las ofrendas y Jesús no sabría. O pensaría que Jesús le perdonaría sin arrepentimiento lo que hacía. Ambas es no conocer a Jesús. El pensar que puedes hacerlo y Él no se da cuenta, o el pensar que puedes hacerlo y Él no te va a reprender, es no conocerlo. Y ese no puede ser el fundamento de tu fe. Adán se escondió, no conocía a Dios, no hubo un arrepentimiento cuando Dios lo buscó y le dijo, ¿qué has hecho? No hubo un arrepentimiento, le dijo la mujer que tú me diste, y entonces el Señor agarra a los dos y fuera, para afuera, porque no hubo un arrepentimiento. No sabremos qué hubiera podido pasar si Adán se hubiera arrepentido o si Judas se hubiera arrepentido. Pero lo que Judas tuvo fue remordimiento, no arrepentimiento, porque no conoció a su maestro. Tantas veces que Jesús, cada vez que venía alguien, le decía, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué no se le hubiese podido perdonar? Pero no le conocía. Puedes estar en la iglesia y puedo estar en la iglesia sin conocer a Jesús, sin que Cristo sea mi fundamento, sin que tenga yo una verdadera fe y una verdadera convicción. Sabes que si nosotros creyéramos que aquí está la presencia del Señor, no estaríamos bostezando, no nos estaríamos dormitando. ¿Sabes que si creyéramos que aquí está la presencia del Señor, no estaríamos jugando mientras está la alabanza? No sacarías un celular, no estarías pensando en lo aburrido que es estar acá. Pero se refleja cuando no hay un correcto fundamento, se refleja.
Y no podemos llegar al 2025 y que nuestros fundamentos sigan siendo escasos o livianos. O tengamos un Dios fabricado por nosotros mismos. El Dios que perdona, que bendice, que resuelve, sin un compromiso. Porque ni perdona, ni bendice, ni resuelve. Dios se comprometió con hombres que se comprometieron con Dios. Tú necesitas como joven comprometerte con Dios. Tú como mujer necesitas y necesito comprometerme con Dios. En nuestro matrimonio necesitamos comprometernos con Dios. ¿Cómo lo estamos llevando? ¿Qué estamos haciendo? Vamos a volver a leer Filipenses. Este versículo golpeaba mi vida. 18. Como he dicho a menudo y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es destrucción, su Dios es el estómago y se enorgullecen de lo que es vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Tengo que trabajar. Tengo que vivir, tengo que disfrutar. Tengo que descansar. Es que no me da tiempo de orar porque todo el día está ajetreado. Y como llevo un día tan agitado, no me dio tiempo de orar. Busquemos el fundamento correcto de nuestra fe. Esforcémonos por pararnos temprano y tener una oración genuina. Por tener una obediencia genuina. Por no estar perdiendo nuestra libertad constantemente. Por no pensar que la condición de mi matrimonio no afecta mi relación con Dios. De no pensar que mi relación con mis hijos no afecta mi relación con Dios. De no pensar que mi relación con el dinero o el trabajo no afecta mi relación con Dios. Jimena tuvo un emprendimiento, agotador emprendimiento, un extenuante emprendimiento. Puso un tipo panadería y hay que hacer mucho pan y salirlo a vender. Entonces lo vamos a vender en las tardes y luego se hace tarde, luego acabamos 9:30, casi a las 10 de la noche. Pero en pueblitos cercanos a nuestra casa, al pueblo donde vivimos y conocemos. Pero luego pasamos por algunas calles y es como extraño porque de repente hay mucha gente y haz de cuenta que alguien chifló y todo el mundo se mete, ¿no? Y dices, ¿dónde quedaron? Y entonces nosotros seguimos trabajando. Y llegamos a una casa y la señora nos dijo, ¿andan solas? Y sí, dice, tengan cuidado, porque aquí espantan. Le dije, ok, gracias. Y nos fuimos por otras calles, otro día, y otro señor nos dijo, lo que necesiten, esta es su casa, cualquier cosa. Y le dije a Jimena, ¿no? Y así nos ha pasado muchísimas veces. Y entonces Jimena me dijo, ¿cómo ves si traemos un gas pimienta? Y le dije, sí, es buena idea. Pero sabes que entre que cobras, abres la cajuela, te pones la sombrilla, das la bolsa del pan, ¿a dónde vas a traer tu gas pimienta? ¿Aquí? ¿No? Cada vez antes de que nosotros salgamos, nosotros oramos antes de salir. Y le digo al Señor, manténnos alerta. Cuídanos, guárdanos, llévanos, tráenos, bendícenos, hasta ayúdanos con el clima. Nosotros vendemos terciado lunes, miércoles y viernes. Llueve martes, llueve jueves, pero no lunes, miércoles y viernes. Le digo a Jimena,
La Biblia dice, en vano vela la guardia, si Jehová no velare la ciudad. Yo puedo traer migas pimienta a 2 manos, sí, y no percatarte de la astucia del hombre, y no percatarte del peligro. Pero Dios nos guarda. Dios nos guarda. Y tengo toda la certeza de que Dios nos guarda. Porque tengo mi fundamento sobre la guarda de Dios. Tú debes tener ese mismo fundamento que te da la certeza de que Dios te guarda, de que Dios te esconde, de que Dios te libra, de que Dios te provee. Tú debes tener ese mismo fundamento, la certeza de que no importa lo que esté pasando, Dios te va a bendecir porque lo ha prometido y porque estoy dentro de esa bendición. Que nada puede robarme mi paz. A lo mejor me angustio, pero nada me roba mi paz. Porque Jesús dijo, mi paz te dejo, mi paz te doy. Y yo tengo esa paz. Que no importa si eran 27 tumores en mi pecho, y de los cuales eran 6 malignos, y tenía yo uno de 6 centímetros por 5 de ancho. No importa, porque Él es mi sanador. Porque Él es mi sanador. ¿Sabes? Porque no importa si mis hijos nacieron prematuros, Él fue su sanador. Porque no importa qué infección le dio a Juan en el cerebro y le dijeron, bueno, a él no, él ni siquiera sabía quién era. Me dijeron a mí, ve y tramita su baja y tramita la pensión porque él tiene daño cerebral permanente por causa desconocida. ¿Sabes? Y al otro día que se despertara y que el doctor me dijera, le vas a enseñar a comer, a caminar y a hablar. Y lo primero que él llegó a hacer fue a tocar su guitarra y a comer como desesperado. Porque Él es, y porque yo no tengo duda de que Él lo va a hacer, siempre lo va a hacer. Siempre veré a mis hijos acá porque yo sé en quién he creído. Y porque no puedo confiar en que Dios lo va a hacer en la sanidad, pero no en el matrimonio. No puedo confiar en que Dios lo va a hacer en una área y en otra no. Porque cualquier cautividad de la mente es quebrantada en el nombre de Jesús. Porque he fundado mi fe en el poder de Dios, en la demostración del Espíritu, en la cruz. Y tú necesitas, y yo necesito tener buenos fundamentos que nos lleven a victorias seguras, a victorias garantizadas, a que si el chamaco se te está perdiendo, el Señor lo traerá, porque yo no di hijos para maldición, porque todos los que vean a mis 3 hijos reconocerán que son linaje del Señor, porque como dijo Jesús, yo me santifico para que ellos se santifiquen. Pero yo hago mi parte. La Biblia dice, ¿puede el hombre ponerse fuego en el pecho sin quemarse? No. No podemos pensar que podemos estar en Cristo y que todo va a estar bien si no estamos haciendo las cosas bien. Debe de haber un arrepentimiento genuino sobre los pecados y no sobre las consecuencias del pecado. Vamos a ir a Efesios 5. Llévate estos textos y léelos en tu casa. Que nadie os engañe con
con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en desobediencia. Así que no se hagan cómplices con ellos, porque ustedes antes eran obscuridad y ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de la luz, el fruto de la luz consciente en toda bondad, justicia y verdad, y comprueben lo que agrada al Señor. No hagan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad. Así que no se hagan cómplices con ellos, porque ustedes antes eran obscuridad y ahora son luz en el Señor. Vivan o vivamos como hijos de la luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. No tengamos nada que ver. Dice la Biblia que los que antes estábamos en la oscuridad, ahora estamos en la luz. Ahora hemos venido a estar en la luz. No podemos seguir haciendo cosas infructuosas que nos mantienen en desobediencia y que esa desobediencia nos lleva al castigo, ¿verdad? ¿Lo leíste conmigo? Hacer obras infructuosas que son desobediencia nos lleva al castigo. Y dice, ahora estén en la luz. La luz va a disipar la oscuridad y nos va a permitir ver cuál es la situación real de nuestra vida. ¿Cuál es la situación real de nuestro corazón? ¿Cuál es la condición real de nuestra economía, de nuestro matrimonio? El grado de obediencia que tenemos, el grado de entrega que tenemos. Lo voy a leer en la versión normal. Nadie se engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Esta tarde, pon tu mano en tu corazón y vas a repetir esta última parte. Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Ahora créelo con todo tu corazón. Vas a decir la primer parte. Cuando digas levántate de los muertos, te vas a levantar de tu lugar. Y vamos a terminar con el y te alumbrará Cristo. Pero vas a decir y me alumbrará Cristo. ¿Todos entendimos? La mano en el corazón. Por lo cual, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos, y me alumbrará